Bien, la historia clínica. Ya, entonces, dijimos que una de las principales herramientas que tenemos es la historia clínica, en la cual la verdad que debe tener que ser minuciosa, a veces dirigida, a veces también conviene, aparte de reinterrogar al paciente, interrogar al familiar directo, a ver si obtenemos algún dato, porque acá es importante sacar no solo los síntomas y signos, cómo fueron apareciendo, sino también la epidemiología y la exposición del paciente. ¿Mm? Bueno, en la causa más frecuente de fiebre, de síndrome febril prolongado, que dijimos que son las causas infecciosas, es importante interrogar si hay antecedentes de procedimientos previos invasivos o quirúrgicos, ¿sí? Para tratar de sospechar la presencia de algún absceso o colección que haya generado este procedimiento, ¿sí? Después de este procedimiento. Lo mismo si tiene algún proceso de intervención odontológica en la cual puede llegar a tener algún absceso apical dentario o dicho procedimiento le pudo haber generado la introducción de algún germen y secundariamente hay una endocarditis, ¿sí? Antecedentes epidemiológicos de contacto con algún paciente con tuberculosis, contacto con animales para tratar de arrimar hacia alguna zoonosis como brucelosis, toxoplasmosis, ¿sí? O que haya tenido alguna picadura, ya sea de mosquito, de garrapata. También es importante que si tuvo, si se le realizó algún procedimiento transfusional al paciente, y bueno, y el consumo de inmunosupresores, pero eso es para ver si buscamos otro tipo de agentes infecciosos. Bueno, después con respecto a las causas inflamatorias, es importante interrogar, porque a veces no lo refieren los pacientes y lo tenemos que preguntar nosotros directamente, si tiene dolores articulares o mialgias, o si ha tenido inflamación de alguna articulación en particular o varias a la vez. Si presenta tos seca, esta es importante de ver en pacientes con artritis reumatoidea, con compromiso pulmonar, y que puede dar fiebre prolongada, que puede no ser continua, puede tener 2 veces por semana y ser un signo más, pero bueno, nos va a orientar a lo que vamos a pedir. Lo mismo que en la sarcoidosis. Preguntar la presencia de úlceras, si ha tenido úlceras orales o genitales, si estas se han repetido, ¿sí? Y la presencia de ganglios o adenopatías. Otra vez interrogar si ha perdido peso en el último tiempo, si tiene anorexia, si tiene prurito. Este es un dato muy importante que a veces no lo refieren, si no lo preguntamos, sobre todo el prurito después del baño, que se ve frecuentemente en los pacientes con linfomas o procesos oncohematológicos, ¿sí? Y bueno, después la cuarta categoría nos quedan las misceláneas o las menos frecuentes, que bueno, no vamos a hablar acá para que no se confundan, pero acá recuerden que entra la secundaria medicamentos, que acá está consumo de medicamentos como antibióticos o otro tipo de drogas. Eso es importante preguntarlo porque suele ser causa de fiebre y van a ver como parte del diagnóstico hay que suspender lo máximo que se pueda de los medicamentos que tome el paciente, ¿sí? Bien, pasando al examen físico, ¿sí? ¿Qué vamos a ir a buscar? Sobre todo si pensamos y encontrar en pacientes con enfermedades oncológicas o la sospecha de alguna enfermedad oncológica como causa de síndrome febril prolongado. Yo ya este dato lo dije, generalmente la fiebre que acompaña a procesos malignos o de causa oncológica es una fiebre que no se manifiesta ni con mucho compromiso corporal del paciente, o sea, no tiene ni mioartralgias, ni malestar general, ni lumbalgia, y no tiene taquicardia, por eso lo que tienen una bradicardia relativa, tienen una frecuencia cardíaca normal, pero están febriles, ¿sí? Que no sucede lo mismo cuando es de causa infecciosa. También vamos a ir a evaluar la parte ocular, sobre todo el fondo de ojo, ¿sí?
por ejemplo, podemos encontrar, tal vez no lo hacemos nosotros, pero lo podemos enviar al oftalmólogo y solicitar. El fondo de ojo es un dato muy importante tanto en enfermedades oncológicas, inflamatorias y también infecciosas. Podemos ver manchas de Roth, estas son importantes, se pueden llegar a ver en el lupus y se pueden llegar a ver en el mixoma auricular, que también es un tumor que puede llegar a causar fiebre, ¿sí? Podemos encontrar cuerpos cistoides, que también se ven en estas dos patologías, o hemorragias retinianas, que suelen presentarse en pacientes oncomatológicos. De todos modos, van a ver que también, aparte del examen físico, vamos a pedirle toda una rutina y también nos va a orientar, ¿no? La analítica general. Buscar soplos, ya lo dijimos, ¿sí? Con respecto a los soplos, podemos tener soplos, si tenemos soplos con hemocultivos que son reiteradamente negativos, que los hemocultivos van a ver que son parte del estudio del paciente febril prolongado, acá podemos estar en presencia de un mixoma auricular, ¿sí? También buscar puntos dolorosos a nivel, sobre todo external, de las crestas ilíacas, que son frecuentes en pacientes con patologías oncomatológicas, y hepatomegalia aislada. Bien. Con respecto a las enfermedades infecciosas, bueno, antes lo que se usaba mucho, el patrón febril. Se analizaba el patrón febril y había distintos patrones, picos matinales, también está la fiebre en dromedario, ondulante. La verdad que eso no se utiliza más. Sí, hay patologías, por ejemplo, los abscesos se manifiestan generalmente con fiebre, pero más bien a la tarde, vespertina. La tuberculosis miliar tiende a tener 2 picos diarios, uno bien matinal y otro a la tardecita, pero bueno, no se usa como parte del diagnóstico. O sea, estos patrones febriles, sepan que están, ¿sí? La fiebre continua y alta es más bien de las enfermedades infecciosas y bacterianas. Sepa que están, pero no, la verdad que no nos orienta, no es típico de alguna enfermedad. Con respecto a lo infeccioso, el fondo de ojo ya les dije que también es importante porque nos puede mostrar una imagen típica, que obviamente el oftalmólogo sí la sabe diferenciar bien, es la histoplasmosis diseminada. También podemos encontrar en un paciente con una siembra miliar, compromiso retiniano, como en esta foto, ¿sí? También, por ejemplo, un paciente con toxoplasmosis aguda puede tener compromiso retiniano y una imagen típica por ingreso del parásito a nivel retiniano. Con respecto a lo infeccioso, es importante también evaluar puntos dolorosos, sobre todo a nivel de la columna, ya sea lumbar o dorso lumbar, que nos puede estar mostrando algún proceso tipo espondilodicitis o tuberculosis vertebral, extrapulmonar sería, o enfermedad de POT. Y bueno, la hepatomegalia y esplenomegalia, generalmente, si están asociadas, hay patologías como la leishmaniasis que no se ve acá en Buenos Aires, pero bueno, en el norte del país o en países limítrofes es una enfermedad frecuente de ver. Pero bueno, acá realmente no es prevalente. Pero bueno, hay que tenerla en cuenta cuando no llegamos fácilmente al diagnóstico. Después, con respecto a las enfermedades inflamatorias, buscar los picos también febriles son importantes de ver generalmente en la poliarteritis nodosa y en la enfermedad Still del adulto, ¿sí? Generalmente se manifiesta esta como una fiebre cotidiana doble, que sería una fiebre con 2 picos, uno a la mañana y otro a la tarde. También buscamos en estos pacientes la presencia de exantemas, ¿sí?
evaluar, como en todo paciente, ¿no?, los pulsos. Si encontramos alguna desigualdad o irregularidad de los pulsos, nos podemos orientar a que sea una arteritis de Takayasu. También el agrandamiento de la glándula lagrimal se ve mucho en la artritis reumatoidea tardía y también en la sarcoidosis. Y el fondo de ojo en ellos también puede dar lo mismo que las úlceras orales. Las úlceras orales y genitales, generalmente cuando aparecen estos tipos de pacientes con enfermedades ulcerosas, reumatológicas, suelen aparecer en lugares medios atípicos, suelen ser más grandes, confluir con otras úlceras, no son como las aftas comunes y suelen ser recurrentes y obviamente muy molestas para el paciente. Bien, con respecto a lo inflamatorio, hoy dijimos la presencia de soplos con hemocultivos negativos. En pacientes con lupus podemos, y tener la persistencia de hemocultivos negativos, podemos tener vegetaciones asépticas, como se ven acá en la foto de este preparado, que sería la endocarditis de Lickman-Sachs. Así que también podemos tener en estos pacientes soplos con hemocultivos negativos, como los que dijimos también en el mixoma auricular. Bien. Con respecto, pasando a los estudios de rutina de ingreso, es importante el laboratorio general. Como dije al principio, las serologías virales va a haber que pedirlas porque nos divide al paciente en dos aguas, ¿sí? Sobre todo la serología para HIV. También es importante la rutina general, porque si bien son análisis inespecíficos, si tiene anemia asociada, si tiene una eritro muy alta, que ahora vamos a ver, nos va a orientar hacia algún tipo de patología, ¿sí? No nos olvidemos de pedir BDRL, importante pedir urocultivo, orina completa, importante pedir hemocultivos, ¿sí? Y urocultivo. Con respecto a los hemocultivos, la verdad que debe ser tomarse de dos vías, de dos accesos diferentes, con cuatro frascos, ¿sí? A veces debemos repetirlos. Es importante que el hemocultivo, lo ideal sería tomarlo cuando comienza el registro febril, para que tenga más rendimiento, ¿sí? Después, debe ingresar el paciente con una placa de tórax, porque a veces puede arrojar muchos datos y orientarnos ya hacia cómo seguimos estudiando el paciente, y ahora lo vamos a pasar a ver, y una ecografía abdominal también, ¿sí? Entonces, los estudios al ingreso de rutina en todo paciente con fiebre de origen prolongado, lo que debemos pedir es un laboratorio de rutina con la serología, realizarle los hemocultivos o cultivo del foco que encontremos a nivel del examen físico, una placa de tórax y una ecografía abdominal. Eso no debe faltar. Con respecto a las pruebas de laboratorio, en cada categoría de FOD, que las fuimos diciendo, que serían la infecciosa, las oncológicas, inflamatorias y las misceláneas, las pruebas diagnósticas inespecíficas suelen proporcionar, como les decía, pistas útiles, ¿sí? Y son parte del examen físico, nos va a orientar a cómo seguimos estudiando a ese paciente, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, la eritrosedimentación, una ferritina alta, muy alta, ¿no? Lo mismo que la fosfatasa alcalina o el factor reumatoideo alto, nos va a orientar. La eritro, por ejemplo, el grado de anomalía, estas son todas pruebas inespecíficas que pueden estar presentes en un proceso infeccioso, pueden estar elevadas, en un inflamatorio o en un proceso oncológico. Lo que pasa es que el grado de anormalidad de la prueba va a disminuir el número de posibilidades diagnósticas, ¿sí? No es lo mismo tener un eritro de 30 y pico, 50, a un eritro muy alta, mayor a 100, porque ahí ya nos achica el panorama diagnóstico, las posibilidades diagnósticas, y reduce a pocas entidades, por lo tanto no tenemos que pedir
una batería de estudios, ¿sí? Vamos a tratar de orientarnos. Un ejemplo de ello es la tuberculosis, las enfermedades, un lupus o enfermedades inmunológicas, pero bueno, no vamos ya a pensar en una neumonía aguda de la comunidad o en una pielonefritis, porque si bien van a elevar la eritrosedimentación, no lo van a hacer en valores tan altos. ¿Sí? Bien. Entonces, en la fiebre de origen desconocido, las pruebas diagnósticas específicas, no estas, deben pedirse siempre más tardíamente, no de entrada con toda la batería que nombramos, ¿sí? Primero debemos pedir todas las inespecíficas para ver si nos orienta junto con el examen físico de historia clínica. Y después vamos a ver qué pedimos específicamente, depende de dónde estemos parados con ese paciente, en qué categoría pensemos que estemos parados, ¿sí? Los estudios diagnósticos deben ser guiados, ¿sí? No debemos pedir todo a todo el mundo. Por ejemplo, en imágenes. Debe ser dirigido, deben ser seleccionados según la probable categoría de FOD, ¿sí? Y para ver el probable de compromiso orgánico que tenga. Por ejemplo, la placa, dijimos que la placa era un estudio de rutina que se pedía y que tiene que entrar. ¿Por qué? Porque podemos tener una placa de este tipo, fíjense, esta placa de frente, de pulmón, fíjense que a nivel acá del vértice, en la unión de campo medio vértice derecho presenta una cavidad y de paredes gruesas. A este paciente obviamente el segundo método diagnóstico y más específico va a ser una tomografía, que es la imagen que aparece acá en esta foto, ¿sí? Que tiene, realmente parece una caverna tuberculosa. Entonces vamos a tratar de ver qué obtuvimos el examen de la anamnesis, ¿no? La epidemiología, la exposición, de los síntomas que tiene el paciente, qué obtuvimos del examen físico, más esto, y bueno, ahí vamos a ver qué pedimos para confirmar el diagnóstico y poder hacer un tratamiento adecuado. O podemos tener esta placa, en la cual vemos un patrón retículo nodulillar bilateral. También estamos obligados, sí, al siguiente estudio, una tomografía, vemos esta tomografía, la verdad que tiene un patrón miliar y es sugestiva de una tuberculosis diseminada, ¿sí? Ya no una caverna tuberculosis. O podemos tener esta otra, fíjense que es una placa también de frente, pero que tiene un mediastino muy ensanchado, que nos puede estar hablando, acá le pedimos la tomografía y nos puede estar hablando de un proceso linfoproliferativo, de un linfoma o un tumor primario de mediastino, ¿sí? Pero bueno, ¿esto qué pasa? Nos va a ir a orientar, capaz que no obtuvimos ninguna adenomegalia, no pudimos palpar o no había externas, pero sí está esto y nos va a obligar cómo vamos a seguir estudiando a este paciente, y bueno, con una toracoscopía para toma de muestra y estudio, ¿sí? Bien. También importante, dijimos, la ecografía. Si palpamos una esplenomegalia, que la confirmamos con una ecografía abdominal, que era otro estudio de rutina que sí pedíamos, lo podemos completar con una tomografía de abdomen, que siempre debe ser con contraste oral y endovenoso, con doble contraste. Si es sin contraste no nos va a servir, porque en estas patologías abdominales, por ejemplo, en este hígado que está agrandado y que presenta evidentemente colecciones, esto no muestra captación de contraste, pero seguramente si vemos todo el estudio completo, lo tenga, nos va a orientar más a un absceso hepático. O nos puede orientar a un primario hepático o a un hígado metastásico, ¿sí? Que después de esto vamos a estudiar diferentemente al paciente, o sea, porque en la foto anterior, acá francamente en la primera hay que drenar esto y ver si podemos tomar muestras. Siempre donde haya colecciones, donde haya secreciones, siempre hay que tomar muestra, porque es importante aislar el germen si pensamos en algo infeccioso para ver cómo lo tratamos. Y acá en esta segunda podemos ir a hacer una punción guiada para diagnóstico,
Y en esta otra se puede hacer función guiada o bueno, podemos seguir estudiando al paciente a nivel digestivo. Depende de los signos y síntomas que le encontremos. Para avanzar con la clase y no atrasarme, bueno, o podemos encontrar esto otro, que es una esplenomegalia franca. Esto es importante de ver, generalmente se puede llegar a ver en la endocarditis. Es raro que se afecte el hígado, siempre la esplenomegalia está, sí la podemos llegar a tener, sobre todo en la subaguda. O adenopatías retroperitoneales, o un primario a nivel del riñón que también es causa de fiebre prolongada. Así que bueno. Con respecto a otros estudios que se puede pedir es el ecocardiograma. Obvio, si encontramos algún soplo hay que pedirlo, sobre todo en un paciente con fiebre, con o sin hemocultivo negativo. Si los hemocultivos son negativos podemos llegar a encontrar un mixoma auricular, o podemos encontrar vegetaciones que no podemos aislar el germen, pero bueno, lo importante de esto es saber que tenemos, en primer lugar, hay que pedir el menos invasivo, que es el transtorácico. Tiene una especificidad del 98%, pero bueno, la sensibilidad baja mucho, ¿sí? De un 50 a un 90%, depende del operador, depende del equipo y también de la constitución del paciente. Baja mucho el rendimiento también o la sensibilidad en válvulas protésicas. Fíjense que baja a un 36-69%. ¿Y por qué esto? Porque generalmente las vegetaciones que son menores a 2 milímetros no las podemos ver por este método. Es operador dependiente, como saben todos, y puede que no se encuentren complicaciones de válvulas protésicas como abscesos del anillo y demás. O sea, nos sirve si es positivo, genial. Ahora, si no es positivo, estamos obligados y el paciente tiene hemocultivo es positivo o no, y tiene soplo, estamos obligados a pedir un transesofágico, ¿sí? El cual aumentamos importantemente a más del 90% la sensibilidad, y es el estudio ideal para evaluar el diagnóstico de endocarditis protésicas, de abscesos miocárdicos, de perforaciones valvulares y demás, ¿sí? No me quiero meter acá por el tema que viene después. Solo me puse 2 ejemplos. Acá tenemos un ecocardiograma transtorácico. Esta es la válvula mitral, y esto que se ve acá es una vegetación sobre la cara auricular de la válvula mitral. En este otro tenemos la válvula aórtica con esta vegetación, y bueno, esto es un preparado anatómico en la cual se ve también en la cara aórtica de la valva, se ve la vegetación. Bien. Después, bueno, un estudio importante que, bueno, la verdad que es caro y difícil de conseguir, es la tomografía con emisión de positrones. Es importante, fíjense, acá tenemos una reconstrucción tomográfica común. Si bien se ve acá una formación en ilio derecho, con compromiso, con una supraadrenal grande, no es lo mismo del estudio del PET scan, en el cual es mucho más sensible, ¿no? Fíjense acá, en este paciente con un linfoma abdominal, bueno, se ven las adenopatías y se ve el compromiso metastásico de la misma. Esta es una tomografía común, que no vamos a ver nada, pero esta que capta actividad de la enfermedad, sí se ve, ¿sí? Así que es uno de los gold estándar que está puesto al final del protocolo de estudio, cuando no hemos encontrado nada en el estudio del paciente con fiebre de origen desconocido. ¿Mm?